Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. En esta ocasión, pues gracias a Dios por ese privilegio de estar aquí nuevamente con ustedes, dándome la oportunidad de traer un tema, una enseñanza más. Pero, siempre coloco un pero, ¿no? No un pero de no hacer la tarea del Señor, sino como un pero de temor, un pero de ¿por qué repetir la misma palabra? ¿Sí? Es lo que me llamaba a mí la atención, porque cuando tuve la oportunidad de darle el devocional, el Señor me hablaba, como cada uno de ustedes lo escucharon, sobre la sanidad que hizo Jesús en aquel leproso. Yo cuando terminé de grabar ese tema, en medio de mi quebranto de salud, yo le decía al Señor, ahora deme la enseñanza en el cual va a ser por las redes sociales y directamente a la iglesia. Y el Señor me decía, sigue hablando de la lepra. Yo decía, Señor, otra vez, como dice el niño que yo cuido, otra vez. Pero no es lo que uno quiera, sino es lo que Dios nos manda a hacer. Porque nosotros los creyentes debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza de esta noche se trata de la lepra. Voy a hablar de la lepra en la parte natural y también la voy a hablar en la parte espiritual. Yo hace un tiempo, como ya les comentaba en el devocional, hace un tiempo tuve la oportunidad, no sé si los que hay presentes, creo que es Rosita la única o Manuelito, no creo, que hablé también de la lepra. Sí. Y yo, cuando el Señor me dijo, hable de la lepra, yo decía, uy, y cuando Él me daba las palabras de las cuales voy a hablar, me fui a mirar la agenda donde tengo esa enseñanza, y solo una palabra repitió el Señor. Yo decía, uy, Señor, porque la característica de la lepra en la parte espiritual trae varias, y eso me llamaba a mí la atención, por eso le decía al Señor, otra vez la lepra, Señor. Entonces, pues hay que obedecer y vamos a ver Dios que nos va a hablar a través de esa palabra, de la lepra. En la parte natural, no sé si todos o algunos conocemos esa enfermedad. Yo sí, en muchas ocasiones tuve la oportunidad cuando trabajaba en Todelar, que me paseaba a Bucaramanga, centro, cabecera, todo eso, mis andanzas, las hacía más que todo a pie. Siempre que iba al centro, veía a un señor ahí en la 36 con 21 sentado, y tremenda su pierna como la tenía. Ahí sí, como me decía alguien esta mañana, me decía, esa enfermedad, perdónenme la palabra, la expresión, tanto los que estamos aquí como en las redes sociales, le da a uno asco ver la persona cuando está enllagada. Es tremendo, hermanos, o sea, por eso digo, si no la conocen, es fuerte para la persona, como para uno que ve la persona que está enllagada, como será para la persona que tiene la enfermedad, ¿cierto? Debe doler. Bueno, vamos a mirar primero en la parte natural, ¿qué significa la lepra? Cuando a mí el Señor me decía, hable de la lepra, pues yo veía, ¿cómo voy a hablar de la lepra? Tengo que meterme a buscar a través de las redes la información, porque pues no soy médica,
no tengo información, pues me tocaba así. Y abría muchas páginas, leía mucho y o sea, cada vez que leía como que, uy, Dios mío, esa enfermedad es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué le digo yo que es silenciosa? Porque en muchas páginas que yo abría, y ya lo último me decía que esa enfermedad de la lepra, de las dos que voy a hablar, hay una que es, como el cuento, que sale a flote después de 4 años que la persona la tiene. Y la otra sale a flote después de 8 años. Yo decía, tremendo. Y yo como que dudaba de de la información que estaba adquiriendo de esa enfermedad. Y hablé con el doctor Pinto. Aparte de que él es ortopedista, la información que él me dio me confirmaba a mí lo que yo leía en las páginas que abría. Entonces yo decía, bueno, gracias Señor, pues si usted quiere que hable de eso, vamos a hablar en la parte natural y vamos a hablar en la parte espiritual, porque nos podemos analizar si eso es en la parte natural, ¿cómo seremos nosotros en la parte espiritual? Porque aquí no nos interesa tanto la parte natural, ¿cierto? Bueno, que Dios nos guarde a todos de llegar a caer en una enfermedad de esas. Pero que también Dios nos guarde aún más en la parte espiritual. Porque, digo yo, es tremendo. Antes de iniciar, les voy a comentar. Cuando a mí el Señor me dio esa enseñanza hace como 4 o 6 años, si no estoy mal, ¿cierto, Manuelito? Eso fue en un ayuno, fue espectacular ese ayuno, porque hubo la libertad para todos de hablar. En ese tiempo, a mí el Señor me habló audiblemente, porque yo había cometido una falta. Yo cuando Él me dijo, hable de la lepra, y dije, Señor, otra vez cometí una falta, muéstrenme, háblenme, porque yo cuando el Señor me da un tema, yo le pregunto a Dios en qué estoy fallando yo. Y si voy a entrar a un proceso, pues que Dios me guarde. Porque la palabra en nosotros se hace viva, ¿cierto? Las enseñanzas primero son para nosotros y después para el pueblo. Pero a veces, por lo general, la tenemos que vivir la palabra que nosotros traemos. En ese tiempo... cuando el Señor me hablaba sobre la parte espiritual, en ese tiempo no la traje tanto en la parte natural, sino en la espiritual. Yo había cometido una falta y había tenido envidia con mi hermana la mayor, que ya no está aquí. Había sentido envidia de ella. Y esa envidia, hermanos, carcome el corazón. Y yo tenía el ayuno. Y yo, órale al Señor, Señor, mire que se va a llegar el día del ayuno y no me has dado la palabra, no he podido estudiar, dime, Señor. Cuando un día en las escaleras me senté y el Señor audiblemente me dijo, hable de la lepra. Escuché bien la voz de Dios cuando me dijo, yo le digo, uy, Señor, ¿cómo así? No, ¿cómo así, no? Él es el que conoce todo. Y me dio la cita bíblica. Y yo empecé a estudiar cuando Él me dijo, en esto estás equivocada. Por eso te la traigo, porque en tu corazón hubo envidia por su hermano. Y a cada uno, me decía ese día el Señor, a cada uno yo le doy conforme a mí me complazca. O sea, hermanos, para todos Dios tiene para nosotros. Pero nuestros ojos son engañosos, porque todo entra por la mirada. Nuestros ojos nos traicionan, así como Eva pecó por la mirada y pecó porque comió, así nos puede pasar a nosotros. Yo le pedía perdón a Dios y en ese ayuno tuve la libertad de decírselo a mi hermana. O sea, hubo libertad en mí y ¡prum! Sí, sanó mi corazón. Y yo le decía a ella después que estábamos en la casa el por qué había sentido yo envidia en mi corazón. Y lo bonito es que Dios nos permite pedir perdón o reconocerle a la persona por la cual cometemos nosotros pecado, porque eso es un pecado. Ahora sí,
Vamos a hablar entonces en esta noche de la lepra. Lo que encontré de la palabra de la lepra, dice, la lepra en la parte natural. La lepra es una enfermedad infecciosa, crónica, causada por el bacilo de Aedes, cuyo nombre científico es Mycobacterium lepra. Se caracteriza por los síntomas nerviosos y cutáneos, con la aparición de manchas tuberculosas y úlceras. Se pueden distinguir dos tipos de lepra. Esta lepra, Mycobacterium, es la lepra la cual produce la llaga, llamémoslo así, como su nombre es, la llaga o produce la úlcera. Esa es la que uno ve a la persona y déjeme decirle que uno se le estremece todo. Yo lo digo porque, o sea, ahí sí me le pego a lo que dice el doctor Pinto. Yo hablo por mis experiencias, por lo que yo he visto, por lo que yo he vivido. Dice que esta es una bacteria, como una bacteria que entra al cuerpo y es contagiosa. Dice, ¿cuáles son los dos tipos de lepra que hay? Y me lo confirmaba el doctor Pinto. La una se llama la tuberculosis, manchas que se vuelven antisépticas, mientras la tuberculosis es la misma Mycobacterium, ¿sí? O sea, Mycobacterium se le da el nombre a los dos tipos de lepra, pero cada una por individual. La una se llama la tuberculosis, que es la que son manchas que se vuelven antisépticas en la piel, o sea, son las manchas que aparecen en la piel. Dice que la lepromatosa se caracteriza por los grandes nódulos conocidos como lepra. Esa lepromatosa era la que a mí me llamaba la atención. La lepromatosa no solo ataca la piel y nervios periféricos, sino que puede presentarse lesiones en todos los órganos, los ojos y los genitales. Me salía ahí en una de las páginas. Yo decía, Señor, los ojos. Mire que esta enfermedad, que fue la que más me llamó la atención, independiente de que ambas son delicadas, esta lepromatosa me llamó la atención porque esta calcome. Esta es la que se produce a los 8 años que se ve la enfermedad. Independiente de que la piel se deteriore también, va calcomiendo es por dentro. Esta me acordaba de una enfermedad que se llama, se me olvidó en este momento el nombre y no lo apunté. Es una enfermedad que calcome todos los órganos por dentro, el hígado, los riñones, pero esta enfermedad, la cual que le digo que se me olvidó ahorita el nombre, cuando me acuerde se lo digo. Esta enfermedad lo que hace no es que calcome, sino que recoge todos los órganos internos, y cuando ya sale a la luz la enfermedad, la persona queda parapléjica, sin fuerzas, sin nada de aliento. Me llamaba la atención porque esta enfermedad lepromatosa, que era lo que encontraba en tanto escudriñar, dice que calcome por dentro. Esta me imagino que este calcomer por dentro no es que encoge la piel, sino que se forman llagas internas. Mire que, mire hermano, yo leía y no hallaba ni qué copiar. La verdad les digo, porque me impactó mucho cuando el Señor me decía que hablara de la lepra, pero como ya les digo, me la traía de otra manera. Me decía, hable primero en la parte natural, cómo se produce esa enfermedad, cómo se da. Esta enfermedad es contagiosa. Esa enfermedad se da por la saliva. Yo puedo estar hablando con alguien al frente o sale saliva de mi boca, y si tengo la enfermedad y no la sé, puedo estar contagiando a la persona. También en lo que leía decía que esta enfermedad se contagia también a través de la sexualidad. Entonces yo decía, Dios mío, Señor, y ahí uno cómo hace uno para saber si a veces ni uno mismo, porque
como yo decía, ese descuido de uno a veces que uno no sepa qué enfermedad tiene. Porque sí, tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, pero también Dios dejó los médicos para que nosotros acudamos al médico. Si nos vemos una llaguita, algo en nuestro cuerpo, acudamos al médico. Ya cuando tengamos un diagnóstico, vamos al Señor de señores, a nuestro médico, que es a Dios, que para Él lo imposible para nosotros, para Dios todo es posible, dice su palabra. También me llamaba la atención mucho de esta enfermedad, porque decía que los ojos se nubla la visión, queda uno ciego. Mire, lo que dice la pastora es muy cierto. Uno está leyendo algo y de una vez ¡prum!, le salta a uno a la mente una cita bíblica. Cuando yo leía que los ojos que quedaba ciegos, se me venía cuando el rey Saúl, uno de los reyes, en este momento no me acuerdo, que perdió su visión, que quedó ciego. Bueno, el sacerdote. Digo, no estaba tan equivocado. Entonces, todo uno lo que lee en la parte natural y después lo lleva a la parte espiritual es algo que uno, cuando uno, digo yo, medio ha leído la Biblia, que no la ha leído con juicio, Dios le trae a uno a memoria las cosas que uno ve en la parte natural y de una vez uno las lleva a la parte espiritual. Eso fue lo que, digamos, lo que encontré. No quise copiar más porque había muchísima información de esa enfermedad. Yo le decía al Señor, no, yo no copio todo eso porque entonces no alcanzo a leer lo que realmente todo nos interesa. Todo, tanto en la parte natural como en la parte espiritual. Porque nosotros, como ya le digo, uno no sabe qué persona tiene esa enfermedad. Y uno se acerca, uno tiene que tener mucho cuidado. Uno tiene que estar en estos tiempos, mire hermano, en estos tiempos que el aire está tan contaminado que uno ya no sabe si es por el aire, si es por la saliva de otro o por qué, que están apareciendo tantas enfermedades. Otra cosa que leía aparte en cuanto a la lepra, decía que en el tiempo antiguo no había cura. Esa enfermedad no era curable. Pero que en estos tiempos, científicamente, ya se ha hallado cura para las personas que sufren de lepra. Se ha avanzado tanto la ciencia que Dios le ha dado el conocimiento al hombre para que bogue mar adentro y pueda dar resultados buenos para aquellas personas que sufren de esta enfermedad. Bueno, yo le decía, bueno Señor, ahora ya me dio lo natural. ¿Qué cita me vas a dar para sustentarlo con la palabra, para llevarlo a la parte espiritual? Y el Señor me decía, la misma que predicó esa vez. Yo decía, ¿otra vez? Yo, ¿otra vez, Señor? Bueno, Señor, pues vamos nuevamente a ver en este viaje de qué es lo que nos va a hablar el Señor. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 5. En esta palabra del Señor nos va a hablar de Eliseo y de Naamán. Vamos a ver Dios que nos enseña para pedirle a Dios la ayuda si en nosotros llega a haber algo. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Voy a leer toda hasta donde Dios me dio y después vamos a hablar. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogasen mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomando también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabes por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y levántate, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí y después continuamos, si nos da tiempo. Esta historia de Naamán es bonita porque nos trae varias características de la lepra en la parte espiritual. ¿Qué me da a mí el Señor en esta enseñanza, en este viaje? ¿Cuáles son esas de las características de las que Dios nos va a hablar en esta noche con respecto a la lectura? Una de ellas es la grandeza, el engrandecimiento del hombre. La segunda es el orgullo, que es la palabra que repite Dios en esta enseñanza con respecto a la anterior. La vanagloria del hombre y la altivez. Yo decía: no, señores, esas no son. Pero el Señor era mi yo, a no estudiar esas. Yo decía la grandeza, la vanagloria, quizás la altivez y el orgullo, le decía yo al Señor. Y Él me colocaba la grandeza y la vanagloria. Si nosotros analizamos el primer versículo, dice la palabra de Dios que Naamán era el general del ejército, ¿cierto? Del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. ¿De cuál señor? Del rey, ¿cierto? Aquí en este primer versículo dice de su Señor: y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo. Pero, ahí viene el pero de Naamán, leproso. Yo decía: Señor, ¿qué clase de lepra tenía Naamán? Porque me habla que leproso, pero ahí la misma palabra me lo está diciendo. Lepra en la piel, porque si nosotros leemos, el profeta le dice que vaya y se lave y su piel será sana, ¿cierto? Si nosotros lo llevamos a la parte natural, ¿qué lepra sería esa? Sería la tuberculosis. La lepromatosa. No, la lepromatosa es la que carcome por dentro. Y la otra es la de las llagas. Yo decía: tremendo. O sea, que él, independiente, si nosotros analizamos ese versículo, él era una persona importante. Por el cargo que él tenía dinero, ¿cierto? Por la responsabilidad. Yo decía: Señor, ¿por qué le salió lepra a Naamán? ¿Por qué él se volvió leproso? ¿Por qué él estaba leproso? A veces, hermanos, ni nosotros mismos tenemos la culpa de la enfermedad. Lo estoy hablando de la parte espiritual ya. Ni nosotros mismos tenemos la culpa
de la enfermedad en así como vemos aquí en Naamán. ¿Por qué? Porque el mismo rey lo tenía. ¿Dónde lo tenía él? ¿En qué posición tenía el rey a Naamán? En lo alto, ¿cierto? Él estaba en lo grande. Por lo que yo le puedo entender a la palabra, él estaba el segundo al mando o sea, era la segunda persona después del rey, porque él lo tenía en alta estima, dice la palabra, y lo tenía en grande. No me lo dice la palabra. Pensaba yo, yo misma pensaba y decía, claro, en él hubo grandeza. Él se engrandeció por el título y por el honor que le tenía el rey. Por él, yo me acuerdo que la pastora nos ha enseñado, perdón, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque todo pues entra por la mirada y va al corazón. Si nosotros lo llevamos a la parte de la congregación, llevémoslo a parte laboral, o aún en nuestra misma casa. Por ejemplo, yo, en mi casa, después de mi mamá, quedé yo. Allá en mi casa, cualquier cosa, Amparo se va a hacer esto, Amparo haga esto, Amparo aquello, pero yo por eso no me engrandezco. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y si estamos a nivel de un trabajo, tenemos que tener cuidado de que porque nuestro jefe o porque nosotros veamos o sintamos que somos la mano derecha del jefe, en nosotros no podemos engrandecernos. No puede haber grandeza en nuestro corazón, hermano. Más nosotros los creyentes, conociendo de la palabra de Dios. Sí, usted me va a decir, no, pero es que todo es un proceso. Sí, claro. Todos entramos a un proceso. Y si Dios en esta noche nos está hablando de esas 4 características, es porque hay algo en nosotros. Y si las hay todas, que Dios nos guarde y nos limpie, que haga como Naamán, nos lleve al río de su espíritu y nos lave y nos limpie nuestro corazón. Yo le decía, Señor, es que tú vienes hablando a través de la pastora, a través del doctor, a través de cada devocional, vienes hablando lo mismo. Y el Señor me decía, mi pueblo no entiende, mi pueblo no quiere obedecer. A mi pueblo le entra por un oído y le sale por el otro. A mi pueblo está, como dice Cristian, hay que hacerle con plastilina. Yo decía, tremendo, Señor. Tremendo, porque ninguno estamos libres de que en nuestro corazón no se engrandezca, porque alguien nos tenga en alta estima. Porque alguien vea en nosotros que nosotros somos, de pronto, no somos más, sino que nos desenvolvemos mejor que las demás personas. No que seamos más, sino que en nosotros puede haber esa habilidad de desenvolvernos mejor que las otras personas. Pero en nosotros no tiene por qué haber esa grandeza. La segunda, en esto también podía ver a través de la lectura de la palabra el orgullo de esta palabra. El orgullo. ¿En Naamán había orgullo? Sí, claro. Fue un hombre orgulloso. ¿Por qué él fue orgulloso? En él hubo orgullo y vanagloria, que era lo que me traía el Señor cuando el profeta le dijo, ve y lávate. Porque la misma palabra me está diciendo que él pensó. El profeta sale, habla conmigo, como yo soy el general, como yo soy Pepito Pérez, él viene y me hace la venia, me toca y me sana. Dice la palabra que Naamán pensó eso. No, yo pensé que él salía y me tocaba y era sano. Hubo orgullo y altivez en él. Vuelvo y repito, hermanos, en nosotros no debe haber eso.
el orgullo y la altivez no nos lleva a nada bueno. ¿Sabe a qué nos lleva el orgullo y la altivez? Que las personas se alejen de nosotros, que las personas nos tengan a un lado, porque nos ven llegar y dicen, uy, no, ya llegó Pepita Pérez, con su orgullo que sale por encima de la ropa. Y si tiene dinero, la altivez se le brota por encima. Entonces, eso, que es el orgullo y que es la vanagloria, en nosotros no debe estar. También buscaba qué significaba vanagloria. Mire lo que encontré, dice, vicio, error de atribuirse la gloria vana o vacía, atribuirse méritos. Como yo soy, ¿no? Entonces a mí no me dicen nada. Como yo soy, a mí me la rebajan. Como yo soy, ¿cierto? Pero el Señor dice su palabra que Él no hace excepción de personas. Así aquí en la tierra yo sea el yo soy está arriba. Y Él es el que manda. Él es el que manda en nuestras vidas. Él es el que nos dice cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a decir. Cómo vamos a andar o cómo nos vamos a apartar del camino de Él. Porque esto, mire hermano, estas características, yo decía, Señor, eso nos lleva, cuando en nosotros hay orgullo, hay grandeza del hombre, ¿no? Hay vanagloria y hay altivez, nos lleva a salirnos del camino del Señor, a formar hasta de pronto una congregación. No es que como ya yo conozco la palabra, me la sé de Génesis a Apocalipsis, me la sé toda, voy a abrir una iglesia. Voy a abrir un lugar y me congrego y llevo gente. Eso es vanagloriarse de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso no es de nosotros. El conocimiento, la sabiduría, la revelación de la palabra es de Dios. A nosotros no nos pertenece. Que nosotros aquí en la tierra somos instrumentos de Dios es diferente. Y Dios nos usa como Él quiere, llevando el mensaje a donde Él tenga que llevarlo. Voy a hacer un paréntesis a contarles un testimonio. En mis 15, 20 días que estuve de quebranto, que no pude venir a la iglesia, yo tuve 3 sueños. Siempre eran con la iglesia. Uno fue con la hermana aquí en la iglesia, otro fue con la pastora y la nieta, y otro fue aquí en la iglesia. Y yo me despertaba y yo analizaba, pero en la iglesia, hacía tiempo, mire hermano, yo creo que desde que se murió Emilce, yo no tenía sueño relacionado con la iglesia. Y yo le decía al Señor, dame los sueños, Señor, dame las visiones, muéstrame. Yo le venía orando y clamando al Señor por eso. El día que fue la pastora yo me los conté, porque la pastora fue y nos hizo la visita. Y yo le conté a la pastora los sueños. Ella dijo, ore, niña. Así de sencillo, ore a ver Dios qué le muestra, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? Pero ¿qué es lo bonito? Que en el tercer sueño yo me encontraba en una congregación, no era este lugar. Ese día, en ese sueño, ¿no?, que tuve, yo tenía la alabanza. Y cuando yo entré, al entrar en ese lugar, habían solo 3 sillas. Y eran azules. Yo entré y dije, yo le hablé a las sillas. Dije, hoy me toca la alabanza. Y yo, en el sueño, yo pasé hacia el fondo de la iglesia, y al fondo había gente haciendo cola para entrar al baño. Yo llegué y pedí permiso para entrar porque ya era la hora de que yo estuviera en el altar para dar la alabanza. Cuando yo llegué y saqué la cabeza y miré hacia donde estaba el altar y vi que habían personas acomodando instrumentos. Yo dije, ¿cómo así, Señor? Si es que a mí me toca la alabanza, ¿por qué hay personas allá colocando instrumentos? No, Señor, yo no sé, pero yo voy y me paro allá. Yo le decía al Señor en el sueño.
Entonces yo entré al baño y estando dentro del baño, ya iba a salir eso, cuando escuché una voz que me dijo: hermana Amparo, hable lo que tiene que hablar. 2 veces la voz. En la segunda vez me desperté y yo, ¡oh! Dios mío, ¿yo qué tengo que hablar? Empieza uno, ¿no? ¿Yo qué tengo que hablar? Claro, cuando Dios me muestra un sueño, es porque algo viene, o porque algo usted tiene que decir. Como a los 2 días de la pastora haber ido a hacerme la visita, yo estaba con la intriga, Señor, pero ¿yo qué tengo que hablar? ¿O a quién le tengo que hablar? Muéstreme. Yo tengo, en mi WhatsApp tengo un líder espiritual, es un pastor. A través de él yo entré a los caminos del Señor, toda mi familia a través de él entró a los caminos de Dios. Y a mí siempre me inquietaba, porque él, pues, gloria a Dios, él me mandaba sus devocionales, la palabra, yo la leía, lo saludaba y todo eso, pero siempre había una inquietud en mi corazón, y yo decía, no, es que yo no le puedo decir, porque es que él es el pastor, imagínense. No, yo no le digo, siempre. Pero ese día, yo me desperté y abrí el celular y leí la palabra que él me envió, y venía la palabra que a mí me inquietaba. Yo dije, Señor, pero ¿por qué él siempre dice la misma palabra? Si eso no está en la palabra tuya. Yo le escribí, con mucho respeto lo saludé y le escribí, y yo le dije, ¿por qué no cambia esa palabra? Porque es que siempre me llama la atención que en sus mensajes usted dice el Dios de lo sobrenatural. Pero en ese momento, yo después fue que pensé, dije, le hubiera dicho el por qué no existe. Yo le decía, cámbialo por el Dios del imposible. Así como cuando recién llegados Martín y Verónica, que ellos, el Señor les permitió corregir esa palabra. Yo me acerqué a él y le dije, no, cámbienlo por esta palabra que aparece en la Biblia. Y le mandé a él citas bíblicas. Brilla por su ausencia. Amén y gloria a Dios. Entonces yo decía, mi Señor, el sueño era mostrándome, porque yo lo aprecio muchísimo, muchísimo lo aprecio a él, aprecio a su esposa, y yo decía, Señor, ¿por qué nos cuesta? Porque somos líderes de alto rango, y venir una discípula a que me diga tal cosa, el orgullo, la grandeza y la altivez. Yo decía, terrible, Señor, porque no fue mi intención. Si lo ofendí, pues que sea Dios o que sea el Espíritu Santo convenciéndolo para que Él cambie. Así como nosotros en un tiempo quizás también lo decíamos lo mismo, pero cuando el Señor nos mostró a través de la pastora que esa no era la palabra correcta, ¿qué hicimos nosotros? ¿Nos pusimos bravos? No. Dios nos está trayendo la luz, y cuando Dios trae la luz, tenemos que llevar la luz a los demás, con respeto, con amor, independiente de que sea un pastor, independiente si es nuestro jefe, quien sea la persona que sea, nosotros con mucho respeto debemos hacerles caer en cuenta que están equivocados. Y si está la venida del Señor pronta, Dios quiere que se corra el velo de la oscuridad en la palabra y que se vea la luz, la revelación de ella. Yo decía, bueno, Señor, gracias a Dios, eres tú el que manda, Señor, yo simplemente cumplí lo que tú me dijiste. Ahora también miraba, vamos a retomar ahora sí, ya vimos esas 4 características que eran las que Dios me regalaba para hablar de la altivez, la grandeza, el orgullo y la vanagloria. Dice, volviendo aquí tantico a donde dice que era leproso, en Levíticos 13, Levíticos capítulo 13 y 14, nos habla el Señor de las leyes de las personas que tienen lepra, de aquellas personas que fueron o que eran contagiadas por esta enfermedad.
Ellas eran sacadas a un lugar, eran apartadas para que se limpiaran. Después el sacerdote iba y hacía lo que tenía que hacer por ellos. Y el Señor los limpiaba y eran sanados. Yo miraba, decía Señor, pero su palabra dice pero. Ese pero dice que es un defecto, es un inconveniente, es un reparo, una objeción o una dificultad. Esa palabra de pero, que nosotros a veces la comemos por por juego, pero esa palabra tiene peso. Esa palabra nos está diciendo que es un defecto que hay en nosotros. Si no es necesario decirla, ¿para qué la vamos a utilizar? Pero nosotros siempre ponemos pero, y sobre todo para las cosas de Dios. Tenemos que aprender a cambiar esa palabra de pero por otra. ¿Cuál? No sé, que sea el Señor diciéndonos por cuál palabra, pero esa palabra me llamaba la atención porque esa palabra de pero también es una dificultad que yo pongo delante antes de ir a hacer las cosas. Un ejemplo, tengo que ir al médico, pero es que a la hora que me la dieron la cita, oiga, denle gracias a Dios porque le dieron la cita para ese día. ¿No ven cómo están demoradas las citas médicas? Que las dan a uno hasta dentro de un mes. O sea, esa palabra de pero nos trae dificultades y también nos trae inconvenientes. Yo la relacionaba con la palabra no es que hoy no puedo ir, siempre, o no tengo. Esa palabra de no, también tenemos que buscarle otra palabra, porque siempre ponemos un antes de ir a hacer las cosas. Exactamente, un argumento o una negativa. Miraba que ahí en el primer versículo de Naamán dice, la descripción indica que Naamán era un hombre rico, influyente y tenía experiencia en asuntos militares y gozaba de la confianza del rey. Qué privilegio que tenía Naamán, pero qué daño que le hizo el rey. Digo yo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, porque vuelvo y le digo, Naamán podría haber sido humilde, pero con esa grandeza, en esa posición que lo puso el rey, su corazón se engrosó, su corazón se llenó de vanagloria, se vanagloriaba en sí mismo, hubo orgullo, hubo altivez, y hay muchas más de las características que en la parte espiritual hay de la lepra, como la envidia, la vanidad, la jactancia, la prepotencia. Hay muchas características que tiene la lepra en la parte espiritual, pero a mí Dios solamente me regaló esas 4. Ahora vamos a mirar qué nos quiere decir el Señor bíblicamente a través de la palabra. Vamos a buscar Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Aquí el Señor nos va a hablar de quién es la grandeza. No es de nosotros, los seres humanos o de nosotros los hombres. Dice la palabra del Señor así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grandes y el dar poder a todos. Amén. Hermanos, ahí nos damos cuenta que en el ser humano nosotros no somos nada, vuelvo y lo digo. Todo le pertenece a Dios y la grandeza es para Él. Amén, así es, hermano. Dios no comparte la gloria con nadie. Y como ya les había dicho, si Dios nos permite ser el segundo al lado de nuestro jefe, de nuestra líder espiritual, de nuestra casa,
Pidámosle a Dios que nuestro corazón no se vaya a llenar de orgullo por esa bonita oportunidad que nos dan estas personas. Porque a mí me traía el Señor prueba nuestro corazón. Si Dios nos dio la oportunidad a alguno de nosotros, o a uno de los que están allí a través de las redes sociales, estar al segundo lugar después del rey, del jefe, sepamos valorar eso, pero sin orgullo, sin grandeza en nuestro corazón. Porque independiente de que seamos conocedores de la palabra de Dios o no lo seamos, la palabra de Dios me está diciendo que el único al cual le pertenece todo es a nuestro Dios, a nuestro Creador. De Él es todo y para Él es todo. Nosotros simplemente somos administradores de lo que Él nos da, de la grandeza del Señor. Miremos otra cita bíblica en Mateo 6:13. Aquí en esta cita bíblica nos habla de Jesús y la oración. Dice el versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios, acordémonos que está mal escrito en este pedacito, porque no es la palabra adecuada. Dios no nos mete en tentación, ni Él tienta a nadie. Somos nosotros mismos, porque nuestros ojos, el deleite de nuestros ojos ve cosas que a nosotros no nos convienen, y por lo que nuestros ojos ven, allá vamos de cabeza. Vamos a cometer la falta y el pecado que a Dios no le agrada. Entonces la grandeza de quién es, de Dios. A Dios le pertenece y solamente a Él. Ahora miremos con respecto al orgullo. Dice la arrogancia cuando se ha desviado del camino. O sea, el mismo orgullo nos trae arrogancia en nosotros. Miremos qué nos dice Proverbios 8:13. Amén. Así dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrece. El Señor es claro en su palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos quitarnos de nosotros? Que nos está diciendo la palabra que a Dios no le agrada. Primeramente, en nosotros tiene que haber temor. ¿En dónde? En nuestro corazón. Porque cuando está en nosotros el temor hacia Dios, no permitimos que en nosotros haya orgullo o haya arrogancia. Mira, hermanos, lo que es la grandeza, el orgullo, la altivez, la vanagloria, se puede ver como la lepra. Son enfermedades silenciosas. ¿Por qué? Usted no las ve. Cuando usted se da cuenta, es porque Dios le hace abrir a usted sus ojos, o le habla a través de su palabra y le dice: estás fallando en esto, Pepita Pérez, tienes esto, fulanita, corrígelo. Pero nosotros, es tanto el orgullo que decimos: no, eso no es de Dios, eso no era para mí. Damos la voz de Dios y aún nos hacemos los sordos, que no era Dios. Mira, hermano, yo estoy viviendo una experiencia tan bonita con el Señor y yo me gozo con mi Señor, porque me ha sucedido el que estoy orando por cualquier persona, o en general por mi familia, es cuando he oído la voz de Dios. Y Dios trae, es esto, dígale esto. Yo me abro mis ojos y Señor, si es usted, Señor, confírmelo con su palabra.
porque a veces nos puede pasar que pueden ser nuestros sentimientos o nuestro, no sé cómo decir, que uno dice, no, pero si es que estamos en ese momento de oración, de intimidad con Dios, Dios es el que nos habla, Dios es el que trae la palabra, el que trae el mensaje. ¿Para qué? Para que usted se lo lleve a aquella persona que lo está necesitando. Aquí la palabra del Señor en Proverbios 8:13 nos está diciendo que el temor de Jehová es, si en nosotros hay temor, tenemos que aborrecer el mal, todo lo malo, lo que nosotros veamos que está mal en nuestro caminar, tenemos que sacarlo, evacuarlo, sí Señor, porque Él está buscando corazones limpios, corazones que no haya nada de lo malo, que como dice el Señor, cuando Él venga, haya en nosotros un fruto bueno, un fruto oloroso, un fruto carnoso. Que sí, hermanos, estamos en un proceso, claro que sí. Yo no voy a decir que yo soy la Santa Amparo, no. Me estaría engañando a mí misma, estaría siendo orgullosa, jactanciosa, bueno, todas las características que tiene la lepra. No, todos estamos en un proceso. Pero no podemos quedarnos en el proceso. Tenemos que activar la palabra en nuestra vida. Si Dios me está diciendo hoy que tengo que alejarme de todo aquello, tengo que empezar a trabajar esa parte. Tengo que empezar a luchar contra lo que hay dentro de mí, que yo sé que no le agrada a Dios. Ahora miremos ahí mismo que nos dice Proverbios 4:24. Así dice la palabra del Señor. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ahí nos está hablando de dos cosas muy importantes, la boca y nuestros labios. Tenemos que apartarnos de decir cosas que no son, de ir a darle a la chismografía, un ejemplo. Lamentablemente dirá la gente, pero siempre con lo mismo. No, pero si es que Dios necesita recordárnoslo todos los días, Él lo hará. ¿A través de qué? De su misma palabra, de un devocional, de la persona que Él traiga como instrumento para la enseñanza. Porque hermanos, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios quiere que nosotros nos vayamos con Él. Miremos ahora Marcos capítulo 7, 21 y 22. Amén. Así dice la palabra de Dios. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, todo esto que acabamos de leer son características de la lepra espiritual. Y Dios quiere que nosotros la evacuemos. Ahora vamos a mirar a través de la palabra la altivez. Devolvámonos ahí a Proverbios nuevamente. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Amén. Mire cómo nuestro espíritu también se pone altivo, porque dice que la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que nosotros nos quebrantemos, primero que todo hay soberbia. Nos dicen algo y quedamos, se nos sube, como dice la pastora, la chicha a la cabeza y la soberbia sale primero que todo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando en nosotros hay esa soberbia, nuestro espíritu mengua.
nuestro espíritu decae. Porque salió a flote primero que la altivez. O sea, es un pecado. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La misma palabra nos está hablando en esta noche. Miremos qué nos dice Números 15:30. Mas la persona que haga algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Si eso era en la antigüedad, en estos tiempos Dios tiene misericordia, porque estamos en los tiempos de la gracia del Señor. Y por su gracia, nosotros alcanzamos misericordia. Así es. En la antigüedad sucedía esto, pero ahorita no. ¿Puede suceder esto en nosotros ahorita? Cuando nosotros seguimos en la misma. Que el Señor nos habla 1, 2, 3 y N de veces, y el Señor nos suelta para que acontezca lo que acabamos de leer. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, porque es duro lo que el Señor nos está hablando en esta noche, a través de la palabra, a través de esta enseñanza. Vámonos ahora y miremos 1 Corintios 2:1. Así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. O sea, esa era una de las citas que el Señor me regalaba, porque, hermanos, no crean, estar aquí de pie, traer la palabra para el pueblo de Jesucristo, el verdadero camino, los presentes y los que están a través de las redes sociales, no es fácil. Y más cuando Dios nos viene a hablar de una enfermedad, como la vimos en la parte natural, que es contagiosa. En la parte espiritual es contagiosa, claro que sí. Nos contagiamos. Y como ya les dije, es tan silenciosa que cuando nos damos cuenta, ya estamos metidos de cabeza. Nuestro corazón, para las cosas malas, percibe todo muy rápido. Guardamos en nuestro corazón todo lo malo. No lo nombro porque ya lo hemos venido nombrando. Guardamos en nuestro corazón cosas que no valen la pena. Pero quizás por nuestro mismo orgullo, no es que para qué lo suelto, no es que no lo quiero soltar, porque es que algún día lo veré aquí así. Hay orgullo entre nosotros mismos. Hay jactancia, porque no queremos soltar lo que Dios nos viene diciendo de buena manera, con exhortación y sin exhortación, con amor, y no queremos soltar. Es duro que el Señor nos hable de esta manera. Vamos a mirar la última, que es la vanagloria. Miremos Salmo 94:4. ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Amén. ¿Hasta cuándo nos está diciendo el Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando y nos vamos a vanagloriar de las cosas malas? Exacto, ¿hasta cuándo? Es un límite que nos está dando Dios. Es que todo lo que vemos, todas las manifestaciones de Dios, sabemos que su venida está pronta. Y el Señor en su misericordia no ha venido por su pueblo.
porque Él está esperando que nuestros ojos estén hacia arriba, verticales, que nuestro corazón esté de la misma forma. Amén. Los ojos puestos en nuestro Señor. ¿Qué dice Romanos 1, 29, 30? El que lo tenga, léalo, Manuelito. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Amén. ¿Desobediente a quién? A los padres. ¿Nosotros somos desobedientes? Claro que sí. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Amén. Somos desobedientes con Él porque si Él lo dice en su palabra es porque es así. Porque no estamos poniendo por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque no estamos poniendo por obra lo que Él nos ha enviado. Otra cita bíblica está en 2 de Timoteo 3, 1 y Timoteo 3. Dice la palabra del Señor así: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que han oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí el Señor nos está hablando. Tú pues, hijo mío, ahí nos está hablando de un buen soldado de Jesucristo, de aquellos que el Señor nos ha seleccionado y nos ha escogido para que llevemos la palabra de Él, para que llevemos el mensaje de lo que Él nos ha enseñado, llevarle la luz a los otros. Espérenme un tantico que no encuentro. Miremos qué nos dice la palabra de Dios. Bueno, para mirar esta cita bíblica, esta es la conclusión que el Señor me daba a través de su palabra. El Señor nos viene hablando, como ya le dije, nos viene hablando a todos a través de su palabra, de los instrumentos. El Señor lo que quiere es que nosotros limpiemos nuestro corazón. Limpiemos nuestro corazón de todo lo que hay en él, de toda engrandecimiento que hay en nosotros como seres humanos. También que lo limpiemos de toda altivez, de todo orgullo, de toda vanagloria. Que lo limpiemos de todo aquello. Porque, hermanos, Él quiere seguir haciendo una obra perfecta en nosotros. Él quiere seguir trabajando con cada uno de nosotros. Somos nosotros los que no le permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Somos nosotros los que no le damos la oportunidad a Dios para que Él entre a nuestras vidas y Él haga esa obra perfecta que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Si Dios en esta noche nos estaba hablando a través de la parte natural, de la lepra, esa enfermedad, cómo es infecciosa, esa enfermedad que sale a flote en el cuerpo de las personas. Hoy el Señor a nosotros también nos está hablando en la parte espiritual, que eso que hay dentro de nuestro corazón, que en cualquier momento va a salir, tenemos que tener cuidado. Porque de tanto nosotros guardar eso, por alguna parte del cuerpo sale. Y cuando ya sale a flote la enfermedad, ya va a avanzar. Ya va una enfermedad bastante avanzada, que a veces no tiene ni cura. Yo cuando el Señor cuando leía y estudiaba esto, yo decía, Señor, en estos tiempos, o sea, el boom que se está escuchando ahorita en estos tiempos es el cáncer
de colon, el cáncer de piel, el cáncer de hígado, de cáncer. Yo decía, Señor, guárdenos, porque esa enfermedad es tan silenciosa, hermanos, que cuando sale es muy poco a las personas que le dan días de vida. A otras se las lleva, mire, así, en menos de 15 días, porque he visto casos. Le descubren la enfermedad y se la llevan. A esa enfermedad de cáncer todavía creo, no estoy segura, que no le han encontrado la cura. Porque les dan un tiempo de vida, o sea, con las quimioterapias y eso les dan es un tiempo de calidad de vida, más no cura. Calma. Son calmantes. Y Dios a nosotros nos está hablando que nosotros debemos limpiarnos de todo eso, porque Él llegará un momento de que esa calma que Él tiene nos llevará a que nos soltará, a que nosotros sigamos en lo que andamos. Y ya cuando lo vayamos a buscar, ya es tarde. Ya quizás la puerta se habrá cerrado para nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si el Señor en esta noche nos habló a alguno de nosotros de esto, si no lo tenemos, démosle gloria a Dios. Alabemos y glorifiquemos su nombre, porque si Él nos permitió que trajéramos esas palabras hoy, es para que nosotros tengamos precaución y estemos atentos. Hay una cita bíblica que no me acuerdo bien, donde dice, es en Deuteronomio, pero donde dice la palabra de Dios: cuídate de no hacer lo que hizo María, la hermana de Aarón. Yo en este momento no me acuerdo, la verdad, yo la dije en el devocional, pero no me acuerdo, sé que está en Deuteronomio, pero no me acuerdo bien la cita bíblica. Y eso nos está diciendo Dios en esta noche. Cuidémonos de no ir a caer para no cometer ese pecado y para que en nosotros no vaya a haber ninguna clase de estas características que hoy nos habló el Señor de la lepra. Vamos a mirar qué nos dice, y con esta cerramos, qué nos dice Gálatas 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor así: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros no podemos vanagloriarnos de nada, que llevemos, porque si nosotros nos vanagloriamos a nosotros mismos nos estamos engañando, dice la palabra del Señor. Que pongamos nuestra obra a prueba, pongamos en las manos de Dios para que sea Él el que nos dé el visto bueno y para que sea Él el que nos enseñe y nos ayude a corregir si andamos equivocadamente. Porque claro que sí andamos equivocados. Lamentablemente a veces nos equivocamos, no todas las veces, pero sí nos equivocamos. Entonces eso es lo que el Señor me regalaba para compartir con la iglesia, también a través de las redes sociales, aquella persona que lo está escuchando, que pongamos en práctica la palabra del Señor, que seamos obedientes y que le oremos mucho a Dios para que ninguna de estas características que habla la lepra espiritual la haya en nosotros. Y si por algún caso la llegamos a tener, que Dios nos dé la valentía de poder reconocer primeramente delante de Dios. Porque es el reconocerle a Dios: sí, Señor, tengo esto. Sí, Señor, estoy fallando en esto. Ayúdeme. Ayúdeme porque yo sola no puedo. Yo le daba gracias a Dios por la enseñanza, por el estudio que me llevó a hacer a través
de la parte natural, que fue, hermanos, lo que más me llamó la atención. Porque yo decía, Dios mío, pobre aquella persona que tiene esa enfermedad, ¿cómo será el sufrimiento? El dolor que debe sentir, el desespero. Si eso no es más uno que le sale un brotico, o le pica a uno un zancudo y se le hace un granito y es rasquín y es... Ahora, ¿cómo serán aquellas personas que tienen esa enfermedad? Y más en el corazón de nosotros, que es lo que Dios nos ha hablado en esta noche. Es el corazón de nosotros, de cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, esta es la enseñanza. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Pongámonos en pie y vamos a darle la gloria a Dios por esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, oh mi Señor, para darte a ti, oh Dios, toda la honra, toda la gloria, la alabanza y la exaltación. Para darte las gracias, Señor, por su palabra. Gracias por lo que me llevaste a escudriñar, Señor, tanto en la parte natural como en la parte espiritual, Señor. Pero como te decía, y tú conoces mi corazón que me impactó, bendito Dios, esta enfermedad de la lepra, Señor, que sale en lo oculto. Esta enfermedad, Señor, que carcome todos los órganos, bendito Dios. Cuánto más, Señor, en la parte espiritual. Cuánto más, Señor, en la parte espiritual, Señor, nuestro corazón está lleno quizás de todas estas características que nos hablaste tú hoy, Señor. Ayúdanos a limpiarnos, Señor, porque los únicos perjudicados somos nosotros. Porque nosotros somos, Señor, los que llevamos esa carga en nuestros hombros, por nuestro orgullo, nuestra altivez, el no querer perdonar, Señor, el no querer soltar, Señor, lo que hay en nuestro corazón y lo que nos viene haciendo daño, bendito Dios. Por eso, Padre, junto con tu pueblo, Señor, te rogamos, te suplicamos y te clamamos a ti, Señor, que si hay alguna de estas características que tú hablaste, bendito Dios, en nosotros, ayúdanos, Señor. Muéstranos, porque quizás no nos hemos dado cuenta que están dentro de nosotros. No queremos, Señor, que cuando salgan a flote ya no haya nada que hacer. Por eso, Señor, solicitamos tu ayuda, Padre. Solicitamos tu ayuda a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Tu Hijo amado, Señor, dice en tu palabra que no hace nada, Señor, si tú no te lo dices. Por eso solicitamos, bendito Dios, que tú nos ayudes, Señor, y que tú envíes la palabra a través de tu Hijo amado Jesucristo para que nos ayude a liberar, Señor, de todas estas características que habla, Señor, la lepra espiritual. Bendito Rey de los cielos y de la tierra, perdónanos, Señor, perdona cada faltante, perdona cada palabra, cada pensamiento, Señor, que hemos llegado a tener, bendito Dios, y que ante tus ojos no han sido gratos, ante tus oídos, Señor, no han sido gratos. Ayúdanos a limpiarnos cada día, Señor. ¿Y cómo nos limpiamos? Si es, Señor, leyendo tu palabra. A través de la lectura de tu palabra, Señor, no dejamos que nuestro corazón se contamine. Lo vamos limpiando porque tú nos hablas y nos muestras a través de ella en qué estamos equivocados y errados, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias nuevamente por darme el privilegio, Señor, de poder traer esta palabra. Gracias, bendito Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a sostenernos cada día contigo, Señor. Aunque la lucha, la prueba, Señor, la dificultad sea dura, Señor, sabemos que todo lo podemos con Cristo, porque con Él somos más que vencedores, Señor. Porque contigo, Señor, de la mano, Señor, puede venir el viento, Señor, y puede movernos, pero de ahí no pasará. Pero si nos alejamos de tu camino, Señor,
Si nos apartamos de ti, Señor, el viento nos puede zarandear y nos puede sacar, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Solicitamos de ti, Señor, esa ayuda. Esa ayuda es colocando tu palabra por obra en nuestra vida, Señor. Porque de nada hacemos en tener el conocimiento, Señor, en el leer tu palabra, si no ponemos por obra la misma palabra en nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, Padre, por los que pudieron venir, Señor, a recibir el mensaje. Gracias por aquellos que están a través de las redes sociales, Señor. Gracias porque en su momento tú le darás la oportunidad, Señor. Habla al corazón de cada uno de nosotros, bendito Dios, para poder entender y comprender el mensaje tuyo, Padre. Gracias, bendito Dios. Padre bendito de los cielos, Señor, en este momento oro, Señor, por cada persona que se encuentra con un quebranto de salud, bendito Dios. Señor, esta virosis que está dando es fuerte, es dura. Queda debilidad en nuestro cuerpo, Señor. Quedan secuelas en nuestro cuerpo, bendito Dios. Pero tú eres el único, Señor, que nos puede traer la sanidad. Porque el hombre, Señor, el instrumento que tú has dejado como médico, solamente nos dará calmante, Señor. Calmará, Señor. Pero solicitamos de ti, Padre precioso. Solicitamos de ti, Señor, la sanidad total, bendito Dios. Pasa tu mano sanadora, Señor, por ese cuerpo, bendito Rey, que en este momento, Señor, tiene una dolencia, tiene un quebranto de salud, bendito Padre. Seas tú trayendo la sanidad, Señor. Trae la sanidad para el cuerpo y para el alma, Señor. Bendito Dios, seas tú, Señor, trayendo sanidad. Necesitamos de ti, Señor, ser sanos para poder testificar cada día de tu gloria, Señor, en nuestras vidas, bendito Padre. También oramos, Señor, por aquellas personas, bendito Dios, que tienen una enfermedad terminal, Señor. Oramos por aquellas personas, bendito Padre, que tienen esa enfermedad de la lepra, Señor. Esa enfermedad oculta o esa enfermedad que ya ha salido a flote, bendito Dios. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor, porque se entristecía mi corazón cuando leía, Señor, todo lo que ocasiona, Padre, esa enfermedad, bendito Dios. Cómo sufrirá aquella persona que la tiene, Señor. Tú tienes misericordia de todos, bendito Dios. Tenga misericordia, Señor, de todos nosotros, Padre, y límpianos de todas las enfermedades ocultas que hay en el mundo, Señor. Porque hay enfermedades, bendito Dios, que son dadas por el hombre, Señor, y que tú las permites que lleguen a nuestra vida para ver nuestro corazón cómo está para contigo, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por nuestros quebrantos de salud. Gracias, bendito Dios, por el alimento que nos diste hoy, tanto el espiritual, Señor, como el físico, Padre. Gracias por la lluvia, Señor, que ha caído en estos días en nuestra ciudad, Señor. Gracias por el sol, bendito Dios. Gracias, Señor, por el día, por la noche, Padre. Gracias por todo, Señor, porque todo es tuyo, Dios, y todo trae un propósito para nuestras vidas, bendito Rey. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Padre bendito de los cielos, oramos por nuestros pastores, Señor. Seas tú, bendito Dios, trayendo, Señor, sanidad para nuestros quebrantos de salud. Aún para ellos, Señor, seas tú, Señor, trayendo sanidad, bendito Dios. Seas tú, Padre, pasando su mano sanadora por sus cuerpos, Padre. Bendito seas, poderoso Dios y divino Salvador.
Oramos por tu pueblo, Señor, este pueblo que está aquí presente recibiendo el mensaje, bendito Padre. Aún oramos, Señor, por nuestros hermanos en las redes sociales. Oramos, Señor, por el pueblo de Bogotá, bendito Dios. Seas tú guardándolos, protegiéndolos, Señor. Cada día, Señor, dándoles la sabiduría y el conocimiento de tu palabra. Oramos, Señor, por los que están en Medellín, bendito Dios. Oramos por Elina, por su esposo, Señor, por Astrid que se encuentra allí con ellos, bendito Padre. Guárdalas, cuídalas, protégelas, Señor. Cúbrelas con tu manto, Señor. Oramos, bendito Dios, por el pueblo de Piedecuesta. Este pueblo que tú vienes formando, Señor. Un pueblo, Señor, seleccionado por ti, bendito Dios. Bendícelos y guárdalos, Señor. Que la palabra, Señor, cada día haga mella en el corazón de ellos, bendito Dios. Y oramos, Señor, por aquí, por el pueblo de Bucaramanga, bendito Dios. Oramos por cada uno de nosotros, Padre, para que la protección tuya, Señor, siga cada día, para que tú guardes nuestro salir y nuestro entrar, Señor, para que tú nos apartes de todo lo malo, Señor, y siempre nos muestres el buen camino, bendito Dios. Gracias, Padre precioso. Gracias, bendito Dios de los cielos y de la tierra. Señor, ahora nos disponemos a irnos a nuestras casas. Ayúdanos, Señor, despeja el camino por donde vayamos. Provéenos el transporte que nos llevará, Señor, a nuestros lugares de vivienda, Señor. Y guarda a los que se quedan aquí en tu casa, bendito Dios. Guarda la vida de Rosita, Señor, la vida de Cristian, de Nora, bendito Dios. Guárdalos y cuídalos, Señor. Protégelos hoy, mañana y siempre, como dice tu palabra, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, que la protección tuya, Señor, vaya donde quiera que vayamos nosotros, Señor. Que tú seas el que vas delante de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Todo te lo hemos pedido, bendito Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y con la unción de su Espíritu, Señor, y la presencia tuya, bendito Rey. Amén, amén y amén.